No soy yo simplemente. Record. Ya empecé a grabar. Sí. Bueno, buenos días, estimados estudiantes. De acuerdo a lo planteado en el correo que me enviaron, en el sentido de que preferían que se les enviara la grabación por los problemas que todos tenemos de la agenda apretada y la dificultad de encontrar horarios en donde la inmensa mayoría de los estudiantes puedan asistir. Entonces procedo a hacer la grabación del tema de hígado, páncreas y vaso. Vamos a ver si logramos cubrir en el tiempo previsto y adelantar parte del último tema que se relaciona con las paredes de la cavidad abdominal. Bien, entonces empezamos con hígado, páncreas y vaso. El hígado es la mayor de las glándulas que tiene el cuerpo humano y se ubica fundamentalmente en el hipocondrio derecho, sería este sector, y el epigastrio. Esa es la ubicación de esa glándula tan inmensa que tenemos en la cavidad abdominal. De antemano, antes de empezar con la anatomía clásica del hígado, hay que reforzar sus conceptos funcionales y señalar que esta glándula es tan compleja que ejerce múltiples funciones, entre ellas las de carácter endocrino. Es un productor de moléculas hormonales, especialmente esteroideas. La función exocrina, la producción de bilis, encargada de la fragmentación de las grasas. Igualmente, el hígado hace el metabolismo de los residuos de la eliminación de los glóbulos rojos para convertir la bilirrubina, esa fracción de esa eliminación de los glóbulos de bilirrubina indirecta, no conjugada. El hígado la vuelve soluble y la vierte al contenido biliar. Eso se llama o se denomina conjugación de la bilirrubina. Adicionalmente, el hígado en su fracción del citocromo puede identificar partículas extrañas al organismo y fraccionarlas, con ello las inactiva. Importante ello en la cuestión farmacológica y de las sustancias extrañas que ingresan a nuestro cuerpo. El hígado participa fundamentalmente en ese proceso de inactivación. Adicionalmente, el hígado produce algunas vitaminas como la vitamina K. Bueno, entonces pueden darse cuenta ustedes que la enfermedad del hígado pues va a afectar en el caso de ocurrir prácticamente la mayoría de las funciones metabólicas del cuerpo. Aquí vemos en esta imagen la proyección del hígado y vemos que está en el hipocondrio derecho, todo el hipocondrio, y también ocupa parte del epigastrio. Bueno, el hígado, al ubicarse en el hipocondrio derecho y en el epigastrio, podemos reconocer en él tres caras y señalar que está firmemente adherido a la cúpula del diafragma e inclinado. Es por ello que podemos identificar en el hígado una cara anterior, una cara inferior o visceral y una cara posterior o cara diafragmática, que es la que se va a adherir al diafragma. En este caso, la imagen está mostrando la cara anterior, que se va a relacionar directamente con la pared o reja costal derecha, haciéndola, matizando la idea de que en condiciones normales, un hígado de tamaño normal no debe sobrepasar el reborde costal derecho a nivel de la línea medio clavicular. Todas las situaciones donde se palpe el hígado por debajo de este referente, estamos en presencia de un crecimiento patológico del hígado, que se denomina, el signo se denomina hepatomegalia.
la cual es encontrada en múltiples afectaciones del hígado. Bien, la cara anterior del hígado, se puede observar ustedes, es lisa, es brillante y nos puede evidenciar el color del hígado, que es un color amarronado. Esta cara anterior del hígado se divide a su vez en dos lóbulos y quien hace esta división o esta demarcación es un ligamento que va de la cara anterior del hígado a la pared abdominal y se denomina ligamento falciforme. De tal manera que este ligamento tiene igualmente, hay que referenciar ese hecho, en su borde libre contiene al ligamento redondo, que en la vida fetal corresponde a la vena umbilical. El ligamento falciforme, por tanto, va a dividir al hígado en un lóbulo inmenso, a la derecha, lóbulo derecho, y un lóbulo más pequeño, que es el lóbulo izquierdo. Estos lóbulos, por su cara anterior, estando separados por el músculo diafragma, hace la demarcación entre la cara anterior del hígado y a nivel de la cavidad torácica con la base del pulmón en el lóbulo derecho y con el corazón en el correspondiente esa relación a el lóbulo izquierdo. La otra cara es la cara visceral, o cara inferior. Pueden ver ustedes la inclinación que tiene el hígado, muy evidente, y esta es la cara inferior que se va a relacionar con las diferentes vísceras. Es por ello que a esta cara inferior se le llama cara visceral. Bien, lo más relevante de esta cara es la presencia de unos surcos, y los vamos a describir. Son tres surcos. Un surco longitudinal izquierdo, un surco longitudinal derecho, a diferencia del primero, es discontinuo, y un surco transverso que corresponde al hilio hepático, al sitio por donde entran o salen las estructuras del hígado. El surco longitudinal izquierdo, en su parte anterior, contiene al ligamento redondo, como se puede apreciar en la imagen. Ligamento redondo. Y en la parte posterior, este surco longitudinal izquierdo contiene al ligamento venoso. Ligamento redondo y ligamento venoso en la vida fetal corresponden a estructuras venosas que van a conectar el cordón umbilical, la placenta desde luego, con la vena cava inferior. Una vez se nace, se liga el cordón umbilical y estos elementos comienzan a involucionar y quedan como estructuras ligamentarias simplemente. Bien, el otro surco, que es el surco longitudinal derecho, decía que es discontinuo, en su segmento anterior contiene a la vesícula biliar y en su segmento posterior contiene una gran impresión para la vena cava inferior. Ahí está alojada la vena cava inferior. Y el surco transverso, ratificar, corresponde al hilio hepático. La mirada global de estos tres surcos nos determina la denominada H hepática. Pueden fácilmente, la letra, se ve una letra H mayúscula, configurada por la presencia del surco longitudinal izquierdo, por el surco longitudinal derecho y por el surco transverso. Bien, esta H hepática o la presencia de estos surcos que constituyen la H hepática nos permiten reconocer que por la cara visceral o cara inferior del hígado, a este lo podemos dividir no en dos lóbulos, sino en cuatro. ¿Cuáles son estos cuatro lóbulos? Los cuatro son los dos tradicionales que ya reconocemos. Lóbulo izquierdo, ubicado a la izquierda del surco longitudinal izquierdo. Lóbulo derecho, ubicado a la derecha del surco longitudinal derecho. Y tenemos dos lóbulos más. El lóbulo que está en estrella azul, lóbulo cuadrado, el cual se ubica por delante del hilio hepático y entre el ligamento redondo y la vesícula biliar. Y atrás, en verde, el cuarto lóbulo del hígado por la cara visceral es el lóbulo caudado o atrás, posterior.
como pueden ver, se ubica detrás del ilio y entre el ligamento venoso y la vena cava inferior. De este lóbulo caudado, que es pequeño, podemos reconocer igualmente dos prominencias, dos procesos. Un proceso papilar, que está a la izquierda, y un proceso caudado, del lóbulo caudado. Bien, dado que a este lóbulo, a esta cara, perdón, la cara visceral del hígado, se le llama como tal, pues tenemos de una vez que señalar una serie de impresiones que se observan en esta cara inferior. Y podemos ver entonces aquí, para esquematizar mejor los surcos, y podemos ver esas relaciones. Entonces, por la cara visceral, el lóbulo izquierdo se va a relacionar con el estómago, mientras que el lóbulo derecho presenta tres impresiones, tres relaciones con vísceras vecinas. ¿Cuáles son? Cerca a la vesícula biliar se relaciona el hígado con la primera porción del duodeno. Luego, en el lóbulo derecho tenemos en la parte anterior el ángulo derecho o ángulo hepático del colon, y atrás se ve muy notable la impresión que tiene el hígado con el riñón derecho y con la glándula suprarrenal. Estas son las cuatro relaciones importantes que tiene el hígado por su cara visceral. Aquí, para dar otra imagen y poder ratificar las relaciones que tiene esta cara visceral con las vísceras vecinas, tenemos unos separadores que elevan el hígado, pero al dejar caer vemos claramente la relación de la cara inferior del lóbulo izquierdo relacionándose con esta parte del estómago, mientras que en el lóbulo derecho, cerca a la vesícula biliar, estaría esta que es la primera porción del duodeno. Y luego estará al caer la impresión del colon y atrás se ve el riñón derecho. Bien, la cara posterior del hígado, algunos la llaman cara diafragmática, en razón a la fuerte adherencia, pegamento que tiene el hígado al diafragma. Y podemos observar que esa cara, la cara posterior, está delimitada por la implantación a ese nivel de dos ligamentos que corresponden o se desprenden de la cápsula fibrosa del hígado. Son el ligamento coronario superior y el ligamento coronario inferior. Delimitados por estos dos ligamentos está la cara posterior del hígado, que por carecer, estar íntimamente pegado al diafragma y carecer de cápsula fibrosa, se le llama a esta cara posterior también como área nuda o desnuda. ¿Qué observamos en esta cara nuda o desnuda? Observamos la continuidad de esa gran impresión que ejerce sobre el hígado la vena cava inferior. Entonces, ahí se puede observar profundamente. Si ratificamos esa impresión con la siguiente imagen, podemos verificar cómo la vena cava inferior debe mantener su calibre y por ello el hígado le debe generar una gran impresión para no comprimir a este vaso. Igualmente, se puede apreciar en esta cara posterior cómo antes de que la vena cava atraviese el diafragma, va a drenar en ella, en la vena cava inferior, tres venas procedentes del hígado. Aquí las vemos. Son las venas suprahepáticas. Venas suprahepáticas que se denominan derecha, media e izquierda. Y desde luego la derecha, por proceder del lóbulo derecho, es la de mayor calibre. Estas venas van a permitir que la sangre que ha ingresado al hígado por dos vías, ¿cuáles? La vena porta y la arteria hepática propia, drene finalmente al sistema de la cava, repito, a poca distancia de que esta, la vena cava, atraviese al músculo diafragma. Bien, hemos caracterizado entonces las tres caras del hígado, cara anterior, cara visceral y la cara posterior. Bien, ahora hay que ocuparnos de los elementos que ingresan al hígado y que constituyen el pedículo hepático.
Ese pedículo hepático se ubica en este ligamento, en el ligamento hepatoduodenal. Este ligamento hepatoduodenal no es más sino una condensación del omento menor que a su vez comunica o conecta la curvatura menor del estómago con la cara inferior o visceral del hígado. Entonces, en su borde libre hay esa condensación, un poco de tejido fibroso, que se va a denominar ligamento hepatoduodenal. Y al interior de ese ligamento, del ligamento hepatoduodenal, se encuentran ubicados los elementos del pedículo hepático, los elementos o las estructuras anatómicas que ingresan o salen del hígado. Retiramos para mejorar la visualización el ligamento omento menor y el ligamento hepatoduodenal y verificamos la presencia de esos elementos que constituyen el pedículo hepático. ¿Cuáles son? En primer lugar, la arteria hepática propia. La arteria hepática propia se origina a su vez de la arteria hepática común, la cual se deriva a su vez del tronco celíaco. Pues bien, la arteria hepática propia adopta una trayectoria ascendente desde su origen y se ubica a nivel del pedículo en una posición anterior y medial, anteromedial. Esta arteria, la arteria hepática propia, cuando se aproxima al hilio hepático, se divide en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda, que son las que van a contribuir o a llevar riego sanguíneo con O2, ¿cierto? Para el hígado. Hay que señalar igualmente que en la mayoría de los casos, en la parte más proximal de su recorrido, la arteria hepática propia da una rama que desciende y que va a contribuir a irrigar el área pilórica. Esta arteria que se desprende de la hepática propia se denomina gástrica derecha. De tal manera que entonces en este escenario vemos la curvatura menor del estómago irrigado mayoritariamente por la gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, y por la gástrica derecha, rama de la hepática propia. Bien, el segundo componente del pedículo hepático es la vía biliar, que aquí en el atlas de Netter se observa toda la estructura biliar con un color verde, en razón a que su contenido es bilis y esta tiene un color verdoso. Bien, la vía biliar extrahepática, porque la intrahepática se irá a escribir en el componente de histología, la vía biliar extrahepática se forma de la siguiente manera. A nivel del hilio, tenemos dos conductos hepáticos, un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo. Estos dos conductos hepáticos se juntan, se unen y van a formar el conducto hepático común. El conducto hepático común tiene una longitud de unos 3 centímetros y un calibre entre 4 a 5 milímetros. Bien, el conducto hepático común va a dar una colateral que lo va a unir con la vesícula biliar. Esa colateral se denomina conducto cístico, el cual la mayoría de las veces se desprenden de la parte lateral y derecha de este conducto hepático común. Una vez el conducto hepático común ha dado o ha emitido el conducto cístico, la estructura biliar extrahepática cambia de nombre y se va a llamar conducto colédoco. Este conducto colédoco mantiene la posición de la vía biliar dentro del pedículo hepático. ¿Y cuál es la posición? La pueden apreciar fácilmente. Es una posición anterior y lateral. Anterior y lateral. Pasa luego por detrás del píloro y luego se introduce dentro del parénquima del páncreas. Esta glándula que está en la curvatura del duodeno, recuerden ustedes que es el páncreas, específicamente la cabeza del páncreas. Entonces, ese conducto colédoco va finalmente, lo vemos claramente, pasando detrás del área pilórica, está empunteado, continuando la cabeza del páncreas, y antes de desembocar, usualmente el conducto colédoco se une con el conducto que drena el páncreas, el pancreático principal, y van a formar los dos
una estructura que se dilata ligeramente, que se llama ampolla hepatopancreática. Esta ampolla hepático-pancreática, recordemos, cuando vimos duodeno, va a desembocar, va a drenar en la papila mayor del duodeno. Papila mayor del duodeno. Algunos autores, para describir mejor la estructura del conducto colédoco, lo dividen en 3 segmentos. Segmento supraduodenal, segmento retroduodenal y segmento intrapancreático, ¿cierto? Estos segmentos varían dependiendo de las variaciones que se puedan evidenciar en los diferentes sujetos. Para mejorar el esquema y repetir los elementos que constituyen la vía biliar, veamos. Entonces, a nivel del hilio, conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, se juntan, forman el conducto hepático común. Del conducto hepático común surge el conducto cístico, que lo une a la vesícula biliar, y una vez se va dado el cístico, se denomina conducto colédoco, con los 3 segmentos que les señalé. Y antes de drenar, el conducto colédoco se une al pancreático principal, formando esa estructura dilatada que se denomina ampolla hepatopancreática. Esta ampolla hepatopancreática tiene un esfínter, músculo liso que rodea la ampolla y se denomina esfínter de la ampolla hepatopancreática, el cual va a regular el paso de la bilis hacia el duodeno y del jugo pancreático. De tal manera que cuando ya no hay requerimientos de bilis para fraccionamiento de grasas, es decir, esté el duodeno y el intestino esté vacío, pues este esfínter se va a cerrar, mediado por el simpático. ¿Y qué va a ocurrir con la bilis que se sigue produciendo en el hígado? Esa bilis va a tener un pequeño reflujo por el colédoco, asciende por el cístico y empieza a llenar, a depositarse, a almacenarse en la vesícula biliar. Para que, teniendo un depósito de bilis, el sujeto pueda, horas después, ingerir alimentos grasos y tener una producción de bilis de reserva que vaya a facilitar esa fragmentación de las grasas en su tránsito por el intestino delgado. De tal manera que esta estructura llamada vesícula biliar tiene una forma de pera, como la pueden ver, y una capacidad de 30 a 40 centímetros cúbicos. Se va a relacionar, ya habíamos señalado, con la parte, el surco longitudinal derecho del hígado, y reconocemos en ella un cuerpo con una dilatación inferior que se denomina el fondo de la vesícula biliar, y en la parte más superior pueden ver ustedes que se adelgaza la vesícula biliar. Ese adelgazamiento se llama el cuello de la vesícula biliar, el cual a su vez en algunos sujetos tiene una pequeña dilatación, el cuello. Cuando ello ocurre, esa dilatación se llama la bolsa del cuello de la vesícula biliar, o simplemente el epónimo de la bolsa de Harman, ¿no? Se ha implicado la presencia de esa bolsa o esa variante anatómica a la producción con más facilidad de cálculos en la vesícula biliar, porque podría ahí, cuando hay espesamiento de la bilis, generar producción de piedritas o cálculos que se detienen al interior de la vesícula biliar. Viendo este panorama de la vía biliar, recuerden que está ubicada en una posición anterolateral dentro del pedículo hepático, se puede fácilmente señalar la división funcional que algunos autores le han dado. Han señalado a una vía biliar, principal y a una vía biliar accesoria. Las palabras son muy significativas. La vía biliar principal hace referencia a la vía biliar extrahepática, cuya presencia y permeabilidad, sobre todo este último concepto, permeabilidad, que no haya procesos obstructivos, cálculos sobre todo, puede haber también cáncer, ¿cierto? Permita la evacuación de la bilis producida por el hígado.
su obstrucción o su ausencia, en caso de malformaciones congénitas, es incompatible con la vida. Entonces, la vía biliar principal está constituida por los conductos hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común y cístico. Vía biliar accesoria es el segmento de la vía biliar que es importante, pero su presencia no es imprescindible para la vida. Y hablamos de vía biliar accesoria a la vesícula biliar y al conducto cístico. Lamentablemente, la patología que afecta a la vesícula biliar es relativamente frecuente. En Bucaramanga se hacen de 8 a 10 cirugías diarias, en todo, sumando los centros quirúrgicos que hay de la vesícula biliar. Y la causa de ella es la inflamación de esta estructura de reserva para la bilis y de la formación de cálculos, que origina uno de los dolores más agudos que puede soportar el ser humano, el cálculo biliar. Aquí vamos a mostrar un set de variaciones, pues la vía biliar también presenta bastantes variaciones y eso dificulta la cirugía. Eso hace que quien proceda a operar la vesícula biliar deba tener ya un muy buen entrenamiento. De ahí que la cirugía de vesícula biliar se hace o se adquiere la competencia en el tercer año de residencia de cirugía por la complejidad y las implicaciones que podrían tener una iatrogenia, o sea, una lesión de la estructura durante el procedimiento. Entonces, vean este esquema tan fácil de visualizar las diferentes variabilidades. Tenemos en este caso un conducto cístico muy largo, ¿no?, que va prácticamente a drenar en el momento en que el hepático común se está aproximando ya a la superficie del duodeno. Al contrario, puede haber un cístico muy corto que prácticamente se fusiona con el hepático común. También corto, aquí corto drenando sin tener prácticamente una diferencia casi entre el cuello y el cístico. Aquí está el conducto cístico drenando en la vía biliar, pero no por el lado derecho, sino por el lado medial o izquierdo. Y en este caso también, pero adoptando una trayectoria posterior al hepático común. Entonces, vean ustedes, afortunadamente estas variaciones son de un poco porcentaje, pero al presentarse obliga a que el cirujano haga una adecuada manipulación y no haga lesión de ninguna de estas estructuras en las intervenciones de la vesícula biliar. Vean, siguen las variaciones y en este caso el evento que hace variar la vía biliar es la presencia de un conducto hepático accesorio. Aquí señalamos el hepático derecho, hepático izquierdo. Mira, aquí se observa un hepático accesorio que está drenando en el hepático común. El hepático accesorio lo está haciendo al cístico. El hepático accesorio está drenando al colédoco. Este que se presenta entre los variantes de hepático accesorio, esta, la que nos está mostrando la pinza, se presenta con más frecuencia. Y es un hepático accesorio drenando, como ven ahí, directamente en el lecho de la vesícula biliar, ¿no? Finalmente, hay una variabilidad, afortunadamente poco frecuente, donde encontramos no uno, sino dos conductos hepáticos accesorios. Bien, el tercer componente del pedículo hepático es la vena porta. Esta vena porta, recordemos que se forma detrás del cuello del páncreas, de la unión de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica. La vena esplénica. Esa unión va a determinar la vena porta, la cual dentro del pedículo hepático adopta una trayectoria posterior. Entonces tenemos en una posición anterior y medial la arteria hepática propia, en una posición anterior y lateral la vía biliar y en una posición posterior la vena porta. Entonces la vena porta, al aproximarse al hilio hepático, también se va a dividir en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda.
y va a recibir, importante este hecho, durante su corto trayecto va a recibir a las venas el drenaje de las venas gástricas. Las venas gástricas, a su vez, reciben el drenaje de las venas esofágicas inferiores. Entonces, vuelvo a repetir la implicación de un cuadro que es mórbido, un cuadro patológico que es muy frecuente, la cirrosis hepática, ¿no? Característico de los bebedores habituales, de los alcohólicos. Genera una fibrosis del hígado, una hipertensión portal, ya hacia los 15, 20 años de estar ingiriendo de manera consuetudinaria alcohol, una hipertensión portal que se la transfiere a las venas que le drenan, entre ellas la vena gástrica y las venas esofágicas. A nivel del esófago puede determinar dilataciones que se denominan varices esofágicas. Y al romperse originan un inmenso sangrado que puede incluso llevar a la muerte. Aquí vemos claramente cómo la vena porta surge de la unión de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica. Previamente a la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica superior, la vena esplénica recibe el drenaje de la vena mesentérica inferior, la cual, la vena mesentérica inferior, se ha originado desde el recto, a partir de la vena rectal superior, de las venas simoideas y de la vena cólica izquierda. También la vena porta es objeto de variantes. Aquí tenemos unas variantes en donde la vena mesentérica inferior va a drenar en el propio sitio donde se está formando la vena porta. Cuando redije que habitualmente drenaba en la vena esplénica antes de que ella se uniera a la vena mesentérica. Aquí incluso es una variante muy rara, por cierto, en donde la vena mesentérica inferior drena o desemboca en la vena mesentérica superior. Son variantes que hay que referenciar porque en cirugía el cirujano debe tener conocimiento adecuado de esta gran variabilidad para, repito, no cometer iatrogenia, no cometer lesiones. Bien, ¿cómo se da el drenaje linfático del hígado? Que sería los linfáticos del hígado haciendo parte del cuarto componente del pedículo hepático, ¿cierto? Hemos señalado el componente arterial, arteria esplénica, arteria hepática propia, el componente de la vía biliar extrahepática, atrás la vena porta, y ahora agregamos el cuarto componente de ese pedículo hepático, que es o son los vasos linfáticos. Pues bien, los vasos linfáticos del hígado los dividimos en un segmento, en unos vasos superiores y en unos vasos del segmento inferior del hígado. Las flechitas nos orientan para determinar cuál es su trayectoria. Entonces, el segmento superior del hígado, sus linfáticos tienen una trayectoria ascendente y van a drenar a los linfonodos que se ubican por encima del músculo diafragma. Entonces, el segmento superior del hígado, sus linfáticos drenan a los linfonodos diafragmáticos, mientras que ahora, visualizando cuál es la trayectoria de los linfáticos del segmento inferior, y pueden ver ustedes que es descendente. Esos linfáticos del segmento inferior del hígado van a drenar a su vez a los denominados linfonodos biliares, que se encuentran inmersos dentro de los elementos del pedículo hepático. Estos linfonodos biliares a su vez van a drenar a los linfonodos celíacos y de allí al conducto torácico. Entonces pueden ustedes inferir que las lesiones infecciosas o tumorales del hígado, dependiendo de su ubicación, va uno a presumir el compromiso de los linfonodos. Si tienen una ubicación esas lesiones del segmento superior, es muy probable que las metástasis o los compromisos de los linfonodos sea a nivel de los que se ubican por encima del diafragma. Si es inferior, la trayectoria va a ser hacia los linfonodos biliares.
La arteria hepática también es sujeta de variantes. A ese esquema que les señalé de que del tronco celíaco se forma la arteria gástrica, la arteria esplénica y la hepática común, y de esta, la hepática propia, es lo usual, pero pueden darse variantes en donde no haya un tronco celíaco muy característico y se halle fraccionado. Aquí pueden ver ustedes cómo de el tronco celíaco no se está originando 3 arterias, sino apenas 2, la gástrica izquierda y la arteria esplénica. Y la arteria hepática se está originando de la mesentérica superior. Eso se puede presentar en un 8 al 10% de los casos. También se puede dar una variante en donde, que también se presenta con relativa frecuencia, es en donde del tronco celíaco, ahí lo tenemos típico, gástrica izquierda, esplénica y hepática común, pero vean que de la hepática común sale una rama para el hígado, es una rama hepática adicional o accesoria, que usualmente va a contribuir a la irrigación del lóbulo izquierdo del hígado. Y siguen los esquemas mostrando diferentes niveles de variación. Aquí encontramos, por ejemplo, el tronco celíaco, tal como lo hemos descrito, pero de la arteria mesentérica sale una arteria hepática adicional. Entonces, de las hepáticas adicionales usualmente o son de la gástrica izquierda o de la arteria mesentérica. Y así hay algunas más de las variaciones que por la premura del tiempo no podemos seguir señalando. Bien, ¿cómo se da la inervación del hígado? Entonces, haciendo parte del vehículo hepático, el quinto componente es la inervación. Tenemos entonces el componente arterial, arteria hepática propia. La vía biliar, tenemos la vena porta en una posición posterior, los linfonodos, vasos linfáticos biliares, y ahora hay que agregar el quinto componente, que es el plexo hepático. El plexo hepático está constituido por una gran cantidad de fibras nerviosas, unas de carácter simpático, otras de carácter parasimpático, que van a contribuir a la inervación del hígado y de las vías biliares. Pues bien, ¿cómo se da o cómo podemos desglosar ese plexo hepático? El componente parasimpático procede las fibras preganglionares desde el núcleo dorsal del vago. De tal manera que ya reconocen ustedes los nervios vagos derecho e izquierdo, su relación con el esófago y el paso de estos nervios vago derecho e izquierdo a manera de troncos vagales, el izquierdo tronco vagal anterior, el derecho tronco vagal posterior, van a pasar, se van a poner en contacto, como lo vemos acá, con el ganglio celíaco, pero recuerden, no hay sinapsis, siguen siendo fibras preganglionares, cuyo soma está en el núcleo dorsal del vago del piso del cuarto ventrículo. Estas fibras vagales, al ponerse en contacto con la vía biliar, en la vía biliar va a encontrar las neuronas, en la pared de la vía biliar van a encontrar las neuronas postganglionares, que van a determinar la acción contráctil sobre la vía biliar. Y igualmente van a encontrar una serie de neuronas al interior del hígado. La acción parasimpática al interior del hígado va a estimular la producción de bilis por parte de los hepatocitos. Entonces, ese es el efecto parasimpático. Por un lado, va a originar aumento de la contractilidad, vaciamiento, en el caso de la vesícula biliar, del contenido biliar y propulsión de ese contenido biliar por la vía biliar extrahepática. Y a nivel hepático, repito, va a facilitar la producción de bilis. Dentro de ese mismo plexo vamos a tener que referenciar el componente simpático. Y ese componente simpático, las fibras, el soma de las fibras preganglionares, se encuentra en las astas laterales, como ven aquí en el esquema, de los segmentos T5 a T9.
y van a configurar estas fibras preganglionares del origen que he mencionado, van a constituir el nervio espláncnico mayor. Recuerden ustedes que el nervio espláncnico mayor atraviesa el pilar correspondiente del diafragma y él sí, la vía simpática, va a hacer sinapsis en el ganglio celíaco, como observan ustedes en la imagen. En el ganglio celíaco entonces se encuentran los somas de las fibras postganglionares que van a inervar, en este caso, al hígado. ¿Y qué trayectoria adoptan estas fibras postganglionares? Siguiendo la trayectoria de los vasos sanguíneos, arteria hepática propia y sus ramas que van hacia el hígado. De tal manera entonces que estas fibras postganglionares van a tener efecto sobre el hígado y ante todo sobre los vasos sanguíneos. Recuerden siempre que las fibras simpáticas van a inervar la capa muscular de los vasos sanguíneos y van a determinar entonces regulación del flujo sanguíneo. En el caso de las fibras que ingresan hasta el interior del hígado, van a generar la degradación de las moléculas de glucógeno, lisis del glucógeno, glucogenerolisis, en los estados en que se requiere hay un gran requerimiento calórico, un esfuerzo que se debe adicional realizar y falta glucosa a nivel de la sangre. Entonces, ese estímulo del simpático va a permitir que los acúmulos de glucosa a manera de glucógeno se degraden y esa glucosa pueda vertirse al torrente circulatorio. Vamos a pasar brevemente, así como hablábamos de segmentación de los pulmones, se habla de segmentación hepática y esta segmentación tiene la misma finalidad que la segmentación pulmonar, ¿no? Hacer segmentos más pequeños que los propios lóbulos con el propósito de hacer procedimientos quirúrgicos más precisos que no eliminen tejido sano. En el caso de resección de un tumor, si hacemos una lobectomía hepática, imagínense ustedes la gran cantidad de tejido que, estando en buenas condiciones, se puede resecar. Entonces, ya a nivel quirúrgico se ha planteado desde hace muchos años ya la segmentación hepática. Y con ello, repito, le facilita al cirujano poder preservar tejido sano en el caso de resecciones tumorales. Si el tumor está acá, no se tiene por qué resecar todo el lóbulo, sino se reseca este segmento y se aproxima el resto de tejido o de parénquima hepático. Visto los segmentos por la cara visceral, entonces ven ustedes que permitirá de alguna manera no extraer tejido que esté en buenas condiciones. Bien, eso era lo relacionado con el hígado. Pasemos al páncreas. El páncreas, ya teníamos conocimiento que se ubica en el retroperitoneo, junto con estas estructuras del sistema digestivo. Son estructuras retroperitoneales del sistema digestivo. El páncreas en toda su extensión, ahí se ve la lámina peritoneal, la segunda, la tercera y la cuarta porción del duodeno. Son retroperitoneales, recuerden los riñones, las glándulas suprarrenales, ahí se ve, la aorta y la cava inferior. Bien, el páncreas asume también funciones complejas, pero no tan amplias como las del hígado. En el páncreas podemos asumir funciones de carácter endocrino, producción de hormonas como insulina, somatostatina, etcétera, y la producción exocrina, producción de jugo pancreático, que va a participar en la fragmentación de los almidones y de las proteínas. Bien, desde luego, la ausencia de páncreas también es incompatible con la vida. Este páncreas, que está ubicado en el espacio retroperitoneal, tiene una trayectoria ligeramente oblicua y se relaciona desde luego en toda su estructura, en toda su trayectoria oblicua con la pared posterior del estómago.
Está separado el estómago, recuerden, por un pequeño espacio que es o se denomina la bolsa omental. Bien, el páncreas tiene la forma de una pipa invertida. Tiene una longitud de unos 15 a 18 centímetros. Y podemos reconocer en el páncreas 4 segmentos. La cabeza amplia, que está delimitada por la curvatura del duodeno. Esta cabeza presenta una saliente hacia la izquierda que tiene una especie de gancho. Se denomina proceso uncinado. Proceso uncinado del páncreas. Ese proceso se relaciona o pasa por delante de él, del proceso uncinado del páncreas, pasan los vasos, la arteria y la vena mesentérica superior, como lo ven en la imagen. Luego de la cabeza, el páncreas presenta una ligera estrechez. Esa estrechez se denomina el cuello del páncreas. Bien. Luego del cuello, el páncreas adopta una franca trayectoria hacia la izquierda, se aplana, tiene un ancho de unos 3 centímetros a nivel de su cuerpo, que es el tercer segmento, y un espesor de unos 2 a 2,5 centímetros. Ese cuerpo, repito, se proyecta hacia la izquierda y de una manera muy poco evidente al principio, pero luego progresiva se va adelgazando. Este último segmento, el francamente adelgazado, adopta el nombre de cola del páncreas. Cola del páncreas. Pues bien, entonces reconocemos una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola del páncreas. Bien. Les había mencionado que el páncreas tiene una función endocrina, liberación de hormonas a través del torrente circulatorio, y una producción exocrina. La producción exocrina es vertida por cada una de las glándulas que constituye el páncreas. Son glándulas, si no me equivoco, túbulo-acinares compuestas, cada uno con su propio conducto, que van drenando a esta estructura que se ha originado desde la cola, sigue por todo el interior de la cola, del cuerpo, de la cabeza, hasta unirse al colédoco, el denominado conducto pancreático principal. Entonces, el conducto pancreático principal está al interior del órgano, el órgano pancreático, y sigue la trayectoria longitudinal de este órgano. Bien, este conducto pancreático principal, repitamos, no puede quedar ningún estudiante con la duda, y menos un médico, de cómo se configura esa unión entre colédoco y conducto pancreático principal. Al unirse, recordemos muy bien que se forman la denominada ampolla hepatopancreática, que está rodeada de un esfínter de músculo liso con regulación del componente simpático. Bien, aproximadamente al día, el páncreas produce entre 250 a 300 centímetros cúbicos de jugo pancreático. Igualmente, hay que señalar que, así como encontramos un conducto pancreático principal que recoge todo el drenaje de la glándula desde la cola hasta la cabeza, se presenta en la parte superior de la cabeza un conducto pequeño, muy pequeño incluso, denominado conducto pancreático accesorio. Este conducto pancreático accesorio pues va a drenar el segmento superior de la cabeza del páncreas. ¿Y dónde va a terminar? Pues también en el duodeno. Termina desembocando en la denominada papila menor. Esta papila menor se encuentra aproximadamente unos 2 centímetros o 2,5 centímetros por arriba de la ubicación de la papila mayor. ¿Cómo logra el páncreas su irrigación? Pues recordemos que la cabeza del páncreas está rodeada de la curvatura duodenal. Va a recibir irrigación de las arterias derivadas de la mesentérica superior y de la gastroduodenal.
Esas arterias se denominan pancreático-duodenales superior y pancreático-duodenal inferior. La pancreático-duodenal superior es rama de la gastroduodenal y la pancreático-duodenal inferior es rama de la mesentérica superior. Bien, el cuerpo y la cola del páncreas reciben su irrigación principalmente de múltiples ramas que se desprenden, muy pequeñas todas, pero numerosas, de múltiples ramas que se desprenden de la arteria esplénica. Algunos autores mencionan una rama que surge de la esplénica y que se profundiza y va por la parte posterior de la glándula. Esta rama se denomina pancreático dorsal, no superior, sino pancreático dorsal. Entonces la rama pancreática dorsal es o se desprende de la arteria esplénica y va a contribuir a la irrigación del segmento inferior y posterior de la glándula. Bien, a nivel de la cola del páncreas, esta arteria, la arteria esplénica, da también numerosas ramitas para la cola del páncreas. Y esta arteria, recordemos que cuando se aproxima al hilio del vaso, se divide usualmente en una rama superior y en una rama inferior. ¿Qué otras colaterales tiene la arteria esplénica? ¿No? Para recordar, no contribuyen a la irrigación del páncreas, pero son ramas de esta arteria que cursa sobre el borde superior del páncreas. La arteria esplénica adicionalmente contribuye a irrigar el fondo gástrico a través de las arterias gástricas cortas, y la vemos, y contribuye a irrigar la parte izquierda de la curvatura mayor del estómago a través de esta rama que se denomina gastro-omental izquierda. Gastro-omental izquierda. Aquí observamos entonces pancreático duodenal superior y pancreático duodenal inferior, mostrando sus orígenes. La pancreático duodenal superior, rama de la gastroduodenal, y la pancreático duodenal inferior, rama de la mesentérica superior. En esta imagen se puede apreciar cómo la cabeza del páncreas recibe una muy abundante irrigación por las denominadas pancreático-duodenales, ¿cierto? Cada pancreático-duodenal va a cubrir a la cabeza del páncreas, tanto por la superficie posterior, en este caso adyacente al colédoco, como por la superficie anterior. Lo hacen las dos pancreático-duodenales, superiores e inferiores. El drenaje venoso, pues se da a través de la vena esplénica. Recordemos que la vena esplénica se origina del vaso y, a diferencia de la arteria, no va a cursar por el borde superior del páncreas, sino se ubica por la cara posterior. Y es por ello que en esa cara posterior del cuello del páncreas se va a unir la vena esplénica con la vena mesentérica superior para formar la vena porta. A lo largo de esos vasos que irrigan el páncreas, pues vamos a encontrar numerosos vasos linfáticos y linfonodos. Entonces, los linfonodos que siguen la trayectoria de los vasos esplénicos se van a llamar linfonodos esplénicos, y los que se ubican sobre la cabeza del páncreas se van a simplemente linfonodos de la cabeza del páncreas. Unos y otros, los linfonodos esplénicos y los de la cabeza del páncreas, van a drenar finalmente a los linfonodos celíacos, tal como lo hace también el drenaje linfático de las curvaturas mayor y menor del estómago. Terminan finalmente drenando en los linfonodos celíacos. Vemos claramente, mire, esa cantidad, 10 o 15 linfonodos que se pueden ubicar en la trayectoria de la arteria esplénica y que van a recibir el drenaje de los vasos linfáticos de la cola, del cuerpo y de la cabeza del páncreas, los que están ubicados a nivel de la cabeza. Bien. La inervación del páncreas es muy similar a la inervación del hígado.
Es decir, tiene un componente de carácter parasimpático y un componente de carácter simpático. El parasimpático, igual que el hígado, las fibras preganglionares proceden del núcleo dorsal del vago. Este vago, ya habíamos dicho, que pasa acompañando a al esófago, formando los troncos vagales. Luego se ubica ingresando al ganglio celíaco sin hacer sinapsis y continuando con la trayectoria de los vasos que irrigan el páncreas, pues se va a distribuir en los diferentes segmentos de la glándula pancreática. La inervación parasimpática sobre el páncreas va a determinar incremento de la producción de jugo pancreático. Esa es la función. De igual manera, a el páncreas le van a llegar fibras de carácter simpático. Y esas fibras de carácter simpático, al igual que el hígado, procede de las astas laterales de los segmentos T5 a T9, constituyéndose el nervio esplácnico mayor, que pasa o atraviesa los pilares del diafragma. Recuerde, la inervación simpática sí hace sinapsis en el ganglio celíaco y de tal manera que las fibras postganglionares, siguiendo la trayectoria de los vasos sanguíneos, van a contribuir al aumento de secreción de las hormonas que caracterizan al páncreas, o sea, la insulina, somatostatina y otra serie de hormonas que van a ser incrementada su liberación por la acción simpática. Adicionalmente, a como ocurre en el hígado, esa inervación simpática va a inervar a los vasos sanguíneos que llegan a la glándula, regulando el flujo sanguíneo. El vaso es un órgano que se menciona en el sistema digestivo sin ser parte del sistema digestivo. Todos saben que es un órgano que va ante todo a capturar y a eliminar los glóbulos o las células blancas que ya no tienen vigencia, sobre todo los glóbulos rojos, que con el correr de los días, después de 110, 120 días, los glóbulos rojos se endurecen y no hacen ese intercambio en su hemoglobina de CO2 y de O2. Por tanto, su deficiencia no va a permitir una adecuada oxigenación en el individuo y se requiere el recambio. Las células plasmáticas y las otras células que se encuentran en el vaso van a capturar, son macrófagos, van a capturar a esos glóbulos rojos envejecidos y los van a sacar de circulación. Esa es la función del vaso. Se menciona en el tema macro del sistema digestivo por la relación que tiene con las diferentes vísceras que tiene el sistema digestivo. Y porque las lesiones de las vísceras por su vecindad, pues en muchas oportunidades también involucran al vaso. Bien, entonces sabemos que el vaso se ubica en el hipocondrio izquierdo. Y reconocemos las siguientes dimensiones en el vaso. Más o menos tiene una longitud de 10 a 11 centímetros, un ancho de 6 centímetros y un espesor de unos 3 centímetros. Bien, el vaso presenta dos caras. Una cara externa lisa, conveja, y una cara interna que presenta el hilio del vaso o hilio esplénico, y esa cara interna o cara visceral sí presenta unas impresiones con las vísceras con las que el vaso mantiene una relación estrecha. Bien, entonces vean ustedes aquí en esta imagen cómo a nivel del hilio, que es amplio, el hilio esplénico es amplio, se va a evidenciar que es el hilio el referente para las diferentes relaciones que tiene el vaso con las diferentes vísceras. Entonces, por delante del hilio esplénico, la cara medial o interna del vaso se va a relacionar con la curvatura mayor del estómago. Todo este segmento es relación de la curvatura mayor del estómago, ¿cierto? A nivel del hilio,
pueden observar que el vaso se relaciona con la cola del páncreas. Detrás del ilio, observen que está el riñón izquierdo. Y por debajo del ilio se va a relacionar el vaso con el ángulo izquierdo del colon. Entonces, en esta siguiente imagen se puede apreciar muy bien las relaciones que les he descrito. La relación gástrica por delante del ilio, a nivel del ilio estará la cola del páncreas, detrás del ilio el riñón izquierdo y por debajo del ilio el ángulo izquierdo del colon. Bien. Un hecho importante que hay que desde ahora tenerlo en cuenta es de que al igual que ocurre con el hígado, el vaso no es palpable en condiciones normales debajo del reborde costal izquierdo, en este caso el vaso. El hígado no es palpable en el reborde costal derecho a nivel de la línea media clavicular. El vaso será en el reborde izquierdo también con línea media clavicular. En los casos en donde sea palpable el vaso, estaríamos hablando de un crecimiento patológico del órgano. Se llama esplenomegalia. Y la esplenomegalia es un signo de muchas enfermedades, sobre todo de carácter infeccioso. Bien. La ubicación o la relación que tiene la cara externa, no la cara visceral, la cara externa, con el diafragma, con el diafragma, pues permite también una proyección sobre las costillas 9, 10 y 11. Entonces las costillas 9, 10 y 11 podrían tener un grado de relación a través del diafragma con la superficie externa del vaso. La pregunta en este caso de aplicaciones clínicas es entre los traumas de vaso por armas de fuego o armas cortopunzantes, en la mayoría de los casos los cirujanos se ven obligados a retirar el órgano, a hacer esplenectomía. Dirían ustedes, y entonces, ¿qué va a pasar con esa función de identificar y capturar los glóbulos rojos envejecidos? ¿No? Como todo en nuestro cuerpo, el plan A de ese proceso lo realiza el vaso. El plan B, ante la ausencia de vaso, esa función de identificar, capturar y remover de la circulación los glóbulos rojos envejecidos, las van a realizar las células macrófagos del hígado, o sea, las células de Kupffer. Ese proceso puede demorar un tiempo. Es un proceso paulatino, lento, progresivo, y puede conducir a que al extraerse el vaso, esa función, el hígado la suma muy lentamente de captura de los glóbulos rojos envejecidos y por tanto sea frecuente encontrar pacientes con un incremento bien considerable de su hemoglobina y de su hematocrito, superar los 52, 54 de hematocrito. Ante eso, pues en la clínica se tienen que a veces hacer exsanguinaciones para liberar de ese gran contenido hemático que puede presentar algunos pacientes. La irrigación del vaso, pues está dada por la arteria esplénica, ya les había dicho que esa arteria, al aproximarse al ilio, usualmente da lugar a dos ramas, una rama superior y una rama inferior. Cada una de estas ramas usualmente puede dar a su vez dos o tres ramas, de tal manera que las ramas que entran o ingresan al ilio esplénico usualmente oscila entre 5 a 7. 5 a 7 ramitas. Y en el caso del drenaje venoso, pues también vamos a ver que se forman un buen ramillete de ramas venosas que van a constituir la vena esplénica. De tal manera que a nivel del ilio ven ustedes un segmento de unos 6 a 8 centímetros de longitud que obliga al cirujano, de 6 a 8 centímetros de longitud, que obliga al cirujano a hacer el procedimiento de extracción del órgano por pasos. Tiene que ir ligando y cortando
los vasos inferiores, luego ligando y cortando los vasos superiores para poder liberar definitivamente el órgano cuando eso es requerido. Ese era el tema relacionado con el sistema digestivo. Listo, me voy a continuar con más. Después les mando otro, porque si no, no, queda muy largo. Entonces puede terminar la grabación, creo que es lo más. Ah, ya no tengo que salirme Aún está, aún está grabando. Usted le puede dar abajo detener grabación. Stop. Stop. Sí. Recording. Sí, sí. Y ya luego si se sale de la sesión y